Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Los alumnos del profesorado de matemática de René Tretel de Fabia, de cuarto año, somos Karina y Javier. ¿Sí? Vamos a trabajar en práctica docente 4 sobre lo que es la secuencia didáctica. Para hacer esta secuencia didáctica, lo que hicimos fue tratar de aproximarnos a lo que significa el momento de estar en el aula. ¿Sí? Pensamos en el tema que íbamos a trabajar, el contenido, pensamos las tecnologías que íbamos a utilizar, nos imaginamos como docentes y tratamos de anticiparnos a las intervenciones que podrían hacernos los estudiantes, dándole el valor a lo que significa programar una clase y aprender lo que es la secuencia didáctica en sí. Este trabajo está acompañado teóricamente con el capítulo 6 de Mabel Rodríguez, en donde hemos sacado varias ideas que dejamos plasmadas en la misma planificación. Bien, en primer lugar hablamos del contexto, en donde hemos sacado varias ideas también del capítulo 6 de Mabel Rodríguez, en donde nos dice que no solamente tenemos que ver el contexto en tanto a el contexto próximo a todos los estudiantes y a toda la institución en sí, sino también en cómo es el trabajo en equipo del grupo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta los contenidos que se han dado anticipadamente. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos dando clases a unos chicos que están viniendo presencial, están teniendo la modalidad presencial. Y estuvieron viendo la parte de números naturales. Y trabajan muy bien en grupo, se desempeñan bastante bien. Entonces el trabajo va a ir abordado más a esa parte del trabajo en grupo y en la construcción del conocimiento a partir de deducciones más lógicas que analíticas. La modalidad de trabajo que hemos realizado en este video, ¿sí? Vamos a presentar primero como citas de donde nosotros nos hemos basado para nuestro trabajo, ¿sí? Citas del capítulo de Mabel Rodríguez, donde está la parte teórica y después el desempeño. Exacto. Bien, esto nos ayudó de introducción para esto que es la fundamentación, en donde nosotros estamos hablando de la fundamentación de lo que queremos, de la secuencia didáctica, digamos. Nuestra secuencia didáctica se basa en el eje de números y operaciones, ¿sí? Como Javier dijo recién, alumnos de primer año. El contenido es interpretación, registro, comunicación y comparación de números enteros. Nosotros hemos puesto en fundamentación, en esta unidad didáctica abordaremos el tema de números enteros. Con los enteros aparece un nuevo dato, el signo, que nos da una nueva información diferente según el contexto en el que se aplique. En la vida cotidiana, nuestros alumnos pueden observar la utilización de esta familia de números, tanto en fuentes financieras, economía familiar, deudas, temperatura bajo cero, profundidades, que eso se van a ir abordando todos esos temas a medida que se van dando las actividades también. Este tema les brindará las bases para poder enfrentarse al mundo de las operaciones algebraicas. Luego de esto se propondrá trabajar en el análisis de números enteros y sus operaciones como extensión de las aprendidas con números naturales. Esto está conectado y nuestro trabajo está conectado con el tema de expresiones algebraicas en una de las últimas actividades, como vamos a ver. Por supuesto, el principio es más contextualizado, es más la construcción. Y luego también estamos abordando la parte más analítica, a ver los resultados obtenidos. Bueno, con respecto a los objetivos, ¿sí? Aquí planteamos la parte teórica, como dijimos recién, sin olvidarnos que para plantear los objetivos es lo que nosotros tenemos que pensar, lo que queremos que el estudiante aprenda o lo que el estudiante sea capaz de hacer. Y es donde vamos a plasmar con mayor claridad todo lo que sea la actividad matemática en sí. El objetivo que nosotros nos hemos planteado era comparar números enteros y hallar las distancias entre ellos, representar en la recta numérica números enteros, aplicar la propiedad distributiva, asociativa, conmutativa de distintas operaciones, de la suma, resta, productos, cocientes en forma adecuada y resolver situaciones problemáticas utilizando las operaciones fundamentales. El propósito
¿sí? Como propósito nosotros nos proponemos lo siguiente: propiciar la producción, el análisis y validación de diferentes procedimientos para la resolución de situaciones problemáticas y reconocer las formas posibles de abordarlas. Favorecer la habilidad de vincular los contenidos con situaciones cotidianas. Propiciar el debate como una herramienta de construcción y de apropiación de los contenidos, ¿sí? Cuando pensamos en los objetivos, cuando pensamos en los propósitos, sin duda están unidos a los objetivos y van a ir de la mano con el desarrollo de nuestras clases. En la parte de contenidos, como ya tenemos la mirada macro de lo que pretendemos enseñar, lo que sigue es presentar el recorte de contenidos que proponemos para nuestra planificación. En donde acá, bueno, estamos nombrando que, como habíamos dicho antes, el eje era números y operaciones, los aprendizajes y contenidos en la interpretación, registro y comunicación y comparación de los números enteros, explicitación del análisis de las operaciones en los números enteros y sus propiedades como extensión de las elaboradas en naturales. El tiempo propuesto son 20 horas cátedra, es decir, alrededor de 4 clases. Y el sistema de evaluación que vamos a proponer, que también lo vamos a mostrar en cada una de las actividades, está explícito, es una lista de cotejos, exposición oral, trabajos prácticos y evaluación final. Acá cabe destacar la importancia de mostrarle a nuestros estudiantes cómo va a ser las reglas del juego para que estos contenidos, para la acreditación de este aprendizaje, ¿no? Es presentarle una hoja de ruta, digamos. El trabajo que nos vamos a proponer, ¿sí? Que vamos a proponer para la clase, siempre y nos tenemos que basar en el contexto, que es lo que habló Javier al principio de la presentación, ¿sí? Nosotros hemos bueno, también Mabel Rodríguez nos indica, ¿no? Tomamos un objetivo, redactamos las consignas, resolvemos las consignas como si fuera en nuestro rol de expertos, ¿sí? En un primer momento, y nos imaginamos cuáles podrían ser las respuestas de los alumnos a estas consignas. Esto lo utilizamos para analizar el potencial matemático de nuestras propuestas, y la idea es trabajar con un potencial matemático alto o medio, evitando siempre el potencial. Actividades, lo que vamos a trabajar, como habíamos previsto nosotros presentar 4 clases, los tiempos no nos daban y por consejo de la docente de práctica lo que hicimos es presentar una sola clase con las distintas actividades, ¿sí? Bueno, en la clase número 1 vamos a trabajar lo que es la introducción y el acercamiento al tema de lo que son los números enteros. Nuestras clases van a tener distintos momentos: momento 1, 2 y 3, inicio, desarrollo y cierre. En esta clase hablamos de los números enteros en la vida cotidiana. Se van a plantear distintas situaciones de la vida cotidiana donde le vamos a preguntar a los chicos, ¿sí? En qué momentos nosotros vemos la presencia de los números en nuestro diario, ¿sí? El docente en rol de guía lo que va a hacer es tomar las distintas opciones que los chicos nos den, ¿sí? Y va a haber que guiarlos, porque generalmente quizás llegan a aparecer solamente los números naturales, que son con los que ellos venían trabajando. Con preguntas guías como por ejemplo, ¿y qué pasa y qué va a pasar cuando la temperatura llegue a los 0 grados que se congela? ¿Qué pasa si es menos de 0 grados? ¿No? O por ejemplo en el ascensor, si yo quiero ir al segundo piso, ¿qué voy a tocar? El segundo piso. Si yo quiero ir al primer subsuelo, ¿cómo aparece eso en la botonera del ascensor? Y bueno, ir trabajando con ellos las distintas situaciones de la vida cotidiana donde aparecen los números enteros. Bien, como en el momento 1 también vamos a desarrollar la proyección de una película, que es un video que habla sobre se llama Horizontes Matemáticos, números enteros, del canal de Encuentro, en donde ahí vamos a trabajar. Bueno, este video en realidad lo vamos a plantear a través del uso de las TICs. Puede ser a través de los celulares de los mismos alumnos o a través de un proyector, un televisor, una sala de tecnología, dependiendo con qué cuente el establecimiento, digamos, con qué
recursos tecnológicos cuente el establecimiento. Una vez que eso se vea, que se vea esa película, va a haber unas preguntas orientadoras que, por ejemplo, son las siguientes. Nosotros planteamos las siguientes: ¿en qué situaciones usamos los números negativos? En el video, ¿qué rol juega el número 0 en los distintos ejemplos? Esto más que nada va direccionado a cerrar un poco, la primera pregunta va a cerrar un poco con el debate anterior. Y qué rol juega el número 0 en los distintos ejemplos es porque en toda la película se muestra el 0 como no algo nulo simplemente, sino que el medio justo entre los números, o sea, la separación entre los números enteros, entre los números naturales, digo, y los números negativos, digamos, los positivos y los negativos. ¿Cómo están formados los números enteros? En el mismo video también lo dice, que está el 0, los positivos y los negativos. Y con qué letras se representan, que también se dice, es con una Z. En el mismo video también hay un ejemplo que es el del chinchón. Entonces ahí nosotros le representamos en el juego del chinchón. Si una persona tiene 40 puntos y corta sin usar comodines, ¿cuántos puntos tendrá? Porque en el ejemplo, en el video dice que corta sin tener comodines para hacer menos 10. Entonces vamos a intentar de que los estudiantes obtengan que si va a ser menos 10, esa palabra que es bastante normal en un juego de cartas, digamos, va a llegar a 30 puntos. Debatimos oralmente los resultados obtenidos por los estudiantes, ¿sí? O sea, todo esto le dejamos un espacio a los chicos para ir completando esta respuesta y vamos a canalizar todas las respuestas positivas, o sea, las correctas y las incorrectas, y vamos a intentar de direccionar para lo que acabo de decir. Por ejemplo, el 0, ¿qué rol juega? Fuera de una respuesta concreta, tenemos que hacerle hincapié en que es un límite, es una frontera entre los números positivos y los negativos. Lo interesante del video también es que muestra con ejemplos y con distintas situaciones, por ejemplo, de una recta numérica, ¿sí? El movimiento de un termómetro, el subir y el bajar de un ascensor. Hay muchísimos ejemplos que tienen que ver con el uso de los positivos y los negativos. Y también nos presenta lo que significa un opuesto, ¿sí? Así que bueno, eso también nosotros lo tomamos y le preguntamos en esta guía orientadora, ¿sí? Para poder ver la película, ellos toman estas preguntas y con estas preguntas ven la película para saber a qué cosas le tienen que prestar atención. Por eso son preguntas orientadoras, como lo dice en la consigna. Bueno, con respecto al momento 2, el momento 2 es el momento de desarrollo, ¿sí? En base a las conclusiones obtenidas en la actividad anterior, los estudiantes comienzan a armar una lista de elementos y condiciones que se debe tener en cuenta para una recta numérica. Como dijimos en el video, también esto se va armando, ¿sí? Es como que vamos camino hacia la construcción de la recta numérica, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tomar distintos puntos, ¿sí? ¿Qué cosas no pueden faltar en una recta numérica? ¿Cuáles son las condiciones que yo tengo que tener y los elementos con los que yo voy a contar para armar una recta numérica? Así que en esta clase lo que vamos a trabajar es el armado de la misma, ¿no? Donde decimos que el 0 es el punto de referencia, donde decimos que a la izquierda van a estar los negativos y a la derecha van a estar los positivos, donde hablamos mucho, ¿sí? sobre la distancia entre dos números enteros. Debe ser siempre igual durante toda la recta, ¿sí? Es muy común que los chicos no mantengan una escala en la construcción de la recta. Es muy común que lo hagan sin regla, por ejemplo. Entonces, bueno, es trabajar sobre esto, trabajar mucho sobre el tema de las escalas. También hacerles hincapié sobre el infinito del número, ¿no? O sea, que la recta numérica no termina, es una recta que continúa, por eso tiene, digamos, para el lado positivo y para el lado de sus negativos, va a tener continuidad, ¿sí? Bueno, esos son, digamos, los puntos que no pueden faltar en la construcción de la recta. Sí, acá estamos en realidad también absorbiendo un poco lo que es, o alimentando, mejor dicho, lo que es el recurso cognitivo del chico
del estudiante, porque estas cosas en realidad lo han visto en lo que era el video. Entonces, tanto se explica varias veces lo que es una recta numérica sin llamarla recta numérica. Por ejemplo, cuando habla de antes de Cristo y después de Cristo y lo toma al momento cero, o como si fuera como el nacimiento de Cristo, entonces se toma de nuevo el concepto del cero como punto límite. Y además, bueno, que tiene infinitos números tanto para la izquierda hacia la derecha. Lo que se espera de este tipo de cosas, como por ejemplo unas recepciones erróneas que tendríamos, son como las que dijo Karina, que las escalas sean diferentes, o sea que haya mucha distancia entre un número y luego una corta, que no sea medido. Y bueno, por supuesto, errores más comunes, como por ejemplo la no identificación del cero como punto central y etcétera, que eso nosotros lo iríamos corrigiendo en base a los errores que vayamos viendo que nos van presentando. Bueno, después también vamos a trabajar lo que es la distancia entre los números y el valor absoluto, ¿sí? Es un tema a trabajar. Lo que vamos a presentar es una actividad en fotocopia que se le van a entregar a los estudiantes, ¿sí? Con la consigna. El trabajo número 1 tiene que ver con la temperatura del mes de julio de Córdoba Capital, tomada del lunes a viernes, con la temperatura mínima y la temperatura máxima. ¿Sí? Y lo que necesitamos trabajar es el concepto de la amplitud térmica, ¿sí? Esto lo utilizamos para trabajar el tema de la distancia entre los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos el día lunes hay 2 grados bajo cero como mínima y 8 como máxima. ¿Cuál es la amplitud térmica? ¿Sí? Entonces, ahí ellos lo que van a tener que hacer es ver cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 8. Y bueno, vamos a trabajar con estos conceptos. No nos olvidamos de que los chicos trabajan en mesa de trabajo de A4, ¿sí? Entonces nosotros le proponemos que ellos en su mesa de trabajo debatan y luego respondan en forma grupal completando el cuadro, representando lo que significa la amplitud térmica. Y después, ¿sí? Para un potencial matemático importante, alto, lo que queremos hacer es que lo que les solicitamos es que ellos nos desarrollen en una narración de un párrafo cómo hicieron para encontrar la amplitud térmica, ¿no? ¿Cuál fue el proceso que ellos hicieron? ¿Qué cálculo para llegar a lo que es la amplitud térmica? En la actividad 2 observamos la temperatura del día viernes. El último día lo hicimos particular porque ya estamos acercándonos a la idea de opuestos. Entonces decimos -3, la mínima, la máxima no la conocemos y la amplitud térmica es 6. Entonces significa que la temperatura máxima va a ser 3. Entonces ahí lo que estamos haciendo es trabajar, introducir con eso para empezar a trabajar lo que son los números opuestos y con ellos también hasta valores absolutos. Entonces le presentamos a los chicos la siguiente consigna. Observando la temperatura del día viernes de la tabla anterior, donde la amplitud térmica es de 6 grados, representar en la recta numérica o termómetro la máxima y la mínima de ese día, -3, 3. La amplitud térmica es 6, que por supuesto tiene que estar representada en la recta numérica. Entonces, la intención de esto, bueno, y acá preguntamos, teniendo en cuenta la distancia de la temperatura mínima y la máxima con respecto a 0, ¿qué regularidades encuentras? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa pregunta? La pregunta anterior de la amplitud térmica, ellos pueden marcar que de -3 a 3 hay 6 grados. Y en realidad lo que nosotros buscamos es que vayan hacia el 0. Por eso retomamos y le decimos, fuera de que hagan eso, tienen que tener en cuenta con respecto a la temperatura mínima y máxima con respecto al 0. Entonces, eso ya me está diciendo que esos números opuestos, el valor absoluto, que todavía no lo conocen ellos como valor absoluto, lo están viendo que tienen la misma distancia hacia el 0. Entonces, -3 y 3 tienen la misma distancia hacia el 0, que va a ser el valor absoluto en un futuro de 3 y de -3. Perfecto, y también van a trabajar, ¿sí? O van a recordar la pregunta que le hicimos como guía orientadora para que ellos vean el video era ¿qué son los números opuestos? ¿Sí? Porque el video lo dice claramente y acá lo retomamos. Dice los números con igual distancia con respecto a 0, pero con distintas direcciones o signos se van a llamar opuestos, ¿sí? Eso ellos lo van a sacar del video y va a estar como una de las preguntas orientadas. Bueno, en el momento número 3
es el momento donde vamos, es el momento de cierre, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es, luego de 15 minutos, esperamos que los chicos terminen de trabajar en el momento anterior y retomamos la clase plasmando el docente de contenidos matemáticos para el uso correcto del vocabulario, digamos. Mabel Rodríguez nos dice que nos aconseja, por ejemplo, dejar en el pizarrón las aproximaciones con lenguaje natural y no simbólico para que los chicos se vayan adaptando y vayan tomando lo que es el lenguaje matemático, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ponerlo y lo vamos a dejar en la pizarra diciendo: los números opuestos son aquellos que tienen la misma distancia con respecto a 0, pero distinto signo. El valor absoluto es la distancia. Estas construcciones ya lo hicieron los chicos, ¿sí? Lo único que nosotros estamos haciendo es plasmarlas, ¿sí? Estas construcciones los chicos han trabajado y ya llegamos a estas conclusiones, ¿sí? Sacamos las conclusiones como dijimos recién. Lo que estamos haciendo es cerrando, plasmando, ¿sí? Entonces dice: el valor absoluto es la distancia hacia el 0 en la recta numérica. Siempre es positivo y se representa como módulo, ¿sí? Bueno, esto es más que todo con respecto a la escritura de los mismos. En la siguiente actividad lo que se va a presentar es, se les va a presentar a los chicos una recta, ¿sí? Donde ellos tienen que colocar el mayor, menor o igual, ¿sí? Como vemos, esta recta en principio no tiene valores numéricos, ¿sí? Solamente trabajamos con letras. Entonces, sí se pone el 0 como centro y hay distancias que van a respetar la cuadrícula de la hoja. Hay distancias y ahí están ubicadas las letras. Entonces los chicos tienen que decir: R ¿es más grande o es más chica que M? ¿Sí? Entonces ellos, según la distancia que hay hacia 0, ¿sí? Esa es la construcción que van a tener que hacer. ¿Cómo se dieron cuenta que R está más lejos y que M está más cerca? O que R es mayor y que M, ¿sí? Bueno, entonces esto es para trabajar la noción de mayor o menor, ¿sí? Lo que ellos van a tener que desarrollar es cómo se dieron cuenta, ¿sí? Entonces ahí lo que sí hacemos es, en una segunda instancia, es decirle: bueno, ahora vamos a trabajar y le vamos a dar valores numéricos. A estas letras le vamos a dar valores numéricos. Y ahí... Claro, ¿qué valores numéricos puede adquirir la designación en letras? Entonces ahí nosotros le vamos a complementar, digamos, con la información de que, por ejemplo, dado que tiene de fondo una hoja cuadriculada, cada liñita que corta a la recta va a ser una unidad. Entonces cada cuadradito de la cuadrícula del fondo va a ser una unidad. Entonces ahí vamos a obtener, por ejemplo, que M vale 3. Vamos a suponer, después de haber resuelto la consigna 1. Entonces, bueno, vamos a darle todos los valores a P, Q, M y R, y luego vamos a proponer a ellos dar una explicación de la siguiente pregunta. P, que es menos 4, perdón, ¿es menor o mayor que Q, que es menos 7? Se abre el debate. Que eso es más o menos lo mismo que estuvimos viendo con el tema de las temperaturas también. Sí, es una parte que complementa, pero bueno, eso ya va a ser más individual por parte de los grupos de trabajo. Claro, y es importante también en este punto que los chicos puedan dar ellos una explicación, ¿sí?, de lo que están viendo. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que es argumentar, ¿sí? Argumentar de cómo ellos van desarrollando, cómo su pensamiento matemático se va plasmando, y que ellos nos vayan contando y le vayan contando a sus compañeros cuál es el desarrollo que hicieron para llegar a esa respuesta, ¿no? Así como nosotros recién nos colocamos en rol de expertos y pusimos en la pizarra con el vocabulario correcto lo que significaba un opuesto y lo que significaba un valor absoluto. Bueno, es importante que nosotros los invitemos a ellos también a dar una explicación de cómo se realiza este tipo de consignas. Luego el docente propondrá la solución escrita de estas actividades. Es evidente que, y ahí retomamos una de los primeros momentos prácticamente,
Lo contrario de ver dinero es, lo contrario de ir hacia la derecha es ir hacia la, lo contrario de bajar es, y bueno, ahí estamos retomando, como dijimos, la parte de los opuestos. Por eso resulta fácil que entiendas el significado de opuesto y valor absoluto como distancia entre dos números de la recta. El opuesto de -3 es, el opuesto de 6 es, y también le decimos, y lo escribiremos así, opuesto de, por ejemplo, -3 es igual a 3. El opuesto de 6 es igual a -6. Ahí vamos a, este ejercicio nos está ayudando a determinar si realmente han entendido el tema o no. Bueno, la intención pedagógica de esta clase fue que los alumnos compartan los conocimientos previos, generar discusiones y debates para juntos construir lo que eran los conceptos de los enteros, ¿sí? Siempre bajo la supervisión del docente, ¿sí? Acompañando al desarrollo de los contenidos y acompañando también a que los chicos desarrollen su potencial matemático, ¿sí? Los criterios de evaluación que vamos a tener es utilizó adecuadamente los signos de cantidades numéricas para representar magnitudes crecientes y decrecientes, como por ejemplo en el termómetro, en el ascensor. Si pudieron captar lo que los positivos crecen, los negativos decrecen, ¿sí? Comprendieron la idea de lo que es el valor absoluto como distancia entre dos números y ubican adecuadamente las cantidades negativas y positivas en una recta numérica. Así bueno, esta fue la clase número 1 donde presentamos el tema y donde hicimos un acercamiento a lo que son los números enteros, y por eso nuestra secuencia didáctica se basó en una clase.